Dios existe, Dios no existe. La Biblia es confiable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son algunas preguntas que mucha gente se hace. Estoy aquí con el reverendo Sergio Araujo, experto en teología, y comencemos. Sergio, ¿Dios existe? Bueno, en primer lugar, el experto es Dios. Yo lo único que hago es tratar de sacar y entender lo que dice la Escritura. En verdad, la palabra de Dios no discute. Es decir, no hace la apología de Dios, lo da como un hecho. Ya, Dios existe. Si te gusta o no te gusta, es lo mismo, igual Dios existe. Pero ¿quién dice que existe? Bueno, hay mucha gente, claro, científicos connotados, que dice que Dios no existe. Claro. Entonces vamos a las pruebas bíblicas. Bíblicas y extrabíblicas. Entonces citaste versículo 1:1, el inicio de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, que hubo un principio para las cosas, no para el creador de las cosas. Eso es muy importante. Entonces, si hubo un principio para las cosas, un origen, es que alguien lo tuvo que hacer. Científicamente, toda cosa que existe tuvo un origen y no puede salir de la nada. Bueno, pero dicen algunos científicos que todo surgió con la explosión, el famoso Big Bang. El Big Bang, la gran explosión. Bueno, la Escritura no habla de un Big Bang, podría ser, hay algunos científicos que no están de acuerdo con eso, pero de todas formas el Big Bang es el inicio de algo. ¿Quién inició algo? Bueno, fue una explosión. No, pero una cosa diferente es que el inicio haya sido una gran explosión a que haya sido que Dios formó al hombre de la tierra, que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, que Dios dijo, nazcan los pájaros y nacieron los pájaros. O sea, también hay mucha gente que se aferra que eso es un cuento de hadas. Pues ¿cómo es posible que de la nada alguien dijo que existe y existe? Bueno, hay algo peor que decir que de la nada vino algo, porque si hubo un Big Bang hubo partículas, protones, neutrones, lo que sea. ¿De dónde vienen? Si existieron siempre eternos, entonces si son eternos y nosotros somos un evento, un accidente dentro de todo ese historial de la eternidad, la lógica es que no deberíamos existir, porque la eternidad es hacia adelante, pero también hacia atrás. Entonces, si uno va para atrás y la materia, esa materia primigenia del Big Bang existió siempre, nosotros no debemos existir, porque en un cronómetro que va en la eternidad nunca va a llegar al actual, al momento actual. No sé si me explicas. Teoría de Kaplan se llama eso. Si en la eternidad comenzó todo, porque las partículas del Big Bang existieron siempre, entonces nosotros nunca deberíamos haber llegado a este evento. No deberíamos estar hablando aquí, ni nada de esto, porque nunca va a llegar. Si vas para la eternidad, en una máquina del tiempo nos vamos. Muy bien, vamos para la eternidad. Ahora quieres regresar. ¿Cómo haces para regresar? Nunca vas a regresar porque estás en la eternidad. Así que este evento nunca debería darse. ¿Qué es eternidad, por cierto? Es el tiempo sin fin. Nosotros no lo podemos entender porque somos finitos. Podemos entender 1000 años, 10.000 años, pero ya más de eso no. Llega un momento en que tu mente no da. Entonces la eternidad como tal es algo imposible de entender para la humanidad. Por ejemplo, dicen, el tiempo comienza con el Big Bang. Muy bien, el tiempo comienza con el Big Bang, pero ¿qué tiempo comenzó con el Big Bang? Si vamos hacia atrás, entonces hubo un momento en que no existió eso, las partículas. Es decir, vaya por donde vayas, no importa la teoría que tengas, tuvo un inicio, y para haber un inicio tiene que haber alguien que lo detone, que comience a hacer funcionar todo. La única forma de hacer funcionar un universo como lo conocemos tiene que ser con una inteligencia. Si no hay inteligencia, entonces no hay sistemas, no hay universo y no hay nada. Por eso, como decía Planck, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, un científico puede ser ateo y te tomas el vaso del ateísmo, pero en la última gota te vas a encontrar con Dios, porque es el principio de todo. Es inevitable eso. Entonces el ateísmo es como una fe. Es una fe, y la verdad que los ateos tienen mucha fe en creer y aceptar de que todo lo que existe es el resultado de la nada. Buena fe, los felicito a los ateos. Tienen más fe que yo, pues. Bueno, pero igual sigue manteniendo su teoría que Dios no existe. Pero si todo tiene un origen, tiene que haber alguien. ¿Científicamente se puede comprobar la existencia de Dios? Bueno, todo lo que existe, si no tuvo un principio, entonces ¿qué fue lo que creó? De la nada, es anticientífico. Pero es una teoría o un análisis o una conclusión. Una lógica científica. Exacto. Causa y efecto. Tú no puedes hacer un vaso de la nada.
No, tiene que haber materia prima y por fin un diseñador. Es decir, de la nada sale nada. Entonces, ¿cuál argumento ponen los científicos? Que todo existió, el Big Bang, las materias existió toda la eternidad. No podríamos llegar a este evento porque la eternidad no tiene fin. O bien comenzó en un principio, muy bien. Cuando lo comenzó, ¿qué fue lo que lo inició, el detonante? Tiene que haber sido alguien que modificó y dirigió todo. Entonces, lo que están negando los científicos ateos, ¿no? Porque muchos científicos son creyentes. La ciencia del siglo XVII, XVIII, XIX y XX que dio origen a la sociedad industrial eran casi todos creyentes. Newton, por ejemplo, Isaac Newton, uno de los grandes científicos, era un creyente en Dios. Leía la Escritura y abandonó todo por estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Así que no me pueden decir que el científico no puede... Acabo de mencionar la Biblia. La Biblia es el libro que nos habla de la existencia de Dios, ningún otro. Ahora, ¿es confiable la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia ha sido muy cuestionada también. O sea, ¿por qué tú crees que la Biblia es confiable? Bueno, tiene dos opciones, o creer o no creer. La Escritura no hace apología de sí misma, ni siquiera te dice por qué vas a creer en Dios. El versículo 1 que citaste dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no te pone pruebas ni nada. De hecho, por ejemplo, nosotros, cuando vamos a hablar de la creación, tenemos miles de millones de megabytes, gigabytes y terabytes de información en libros y información digital para hablar lo que la Escritura lo trata en un capítulo. Es decir, sintetiza todo y lo hace muy simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya te da un origen, que hay una razón, hay un porqué. Hay alguien que inicia todo, que enciende el sistema. Si no hay quien enciende el sistema no existe y no funciona. Es decir, tarde o temprano te vas a tener que encontrar con un creador. No tiene más remedio. Cualquier otra idea es anticientífica. Por ejemplo, te encuentras con un reloj en medio de la calle y entonces tú me dices, oye, ¿de quién será este reloj? ¿De nadie? Bueno, pero alguien lo hizo. No lo hizo nadie, apareció ahí. Se fue formando solito. Bueno, el universo es mucho más complejo. Pero no es eso lo que dicen los que creen en la teoría de la evolución. Bueno, la evolución ese es otro tema. La evolución. Una vez que en el supuesto de que hubo un Big Bang, eso no lo puedo saber yo, ni lo dice la Escritura, pero en el supuesto de que hubo un proceso de evolución, eso va en contra de la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo va a una entropía, es decir, a una descomposición de todo. No va mejorando todo, va empeorando todo. Por ejemplo, nosotros para sobrevivir tenemos que enfrentar la entropía y por fin nos gana a nosotros. Llega un momento en que nos gana. ¿No te acuerdas del juego ese, no me acuerdo cómo se llamaba, de un bichito que te va persiguiendo y tú tienes que comer no sé qué? Pac-Man, eso es muy famoso. El Pac-Man es más o menos parecida a la ley de la termodinámica, que te dice tres cosas. Primero, en la vida, ¿verdad? Y en el universo. Primero, no puedes ganar nunca, porque el Pac-Man se llama Pac-Man. Pac-Man pasas de un nivel a otro y cada vez va más rápido, por fin te mata. Entonces la termodinámica te dice, nunca vas a ganar. Segundo, nunca vas a empatar, porque el Pac-Man tampoco puedes empatar. Va a llegar un momento en que te va a liquidar. Y lo peor de todo, no puedes dejar de jugar. Es decir, el día que dejes de jugar, mueres, game over. Entonces el día que digas, no importa, vamos a quedarnos aquí, y no importa, y nos vamos a morir de sed, de hambre, y de una enfermedad, o de quién sabe qué. Es decir, tenemos que enfrentar la termodinámica. Eso va en contra de la evolución. La evolución dice que hay un proceso de mejora o de cambios complejos hasta llegar a la vida. O sea, todo ese proceso es un proceso evolutivo. De hecho, lo dicen los científicos ateos. Es un proceso evolutivo. Va en contra de la segunda ley. ¿Y por qué ha tenido tanto auge entonces esa exposición de Charles Darwin? Ha sido estudiada y apoyada por ilustres científicos. Porque la ciencia hasta el siglo XIX no era así. La ciencia era cristiana. Es decir, buscaba las razones. Las universidades en Estados Unidos y en Inglaterra estaban hechas todas para ver a través de la ciencia las maravillas de Dios. Después del siglo XX entró en una etapa de secularismo, de escepticismo y de ateísmo. Entonces pasa de haber un creador, un Dios, a pasar nosotros a los dioses de esta creación. Es decir, somos la cabeza. Y eso es el humanismo, ¿sí? El humanismo pone a Dios y entroniza a Dios como al hombre. Es decir, saca a Dios del lugar verdadero y está el hombre. Eso básicamente es el humanismo. Cambiamos de dioses, ahora los dioses somos nosotros. Es una etapa de degradación de la humanidad. Justamente en este periodo final de la historia
que es el final de la sociedad industrial, ya estamos finalizando. Así que se degrada la sociedad, pero también se degrada el ser humano en el concepto de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 1 dice, la gente debería conocer a Dios a través de las cosas que ve, pero no lo transformaron en dioses. Entonces primero caímos en el politeísmo y ahora caímos en el humanismo, que es decir, que yo me entronizo como Dios, dejando al Creador a un lado. Pero estamos en B1.1, ¿verdad? De Génesis. Nos estamos adelantando bastante, ¿no? Pero volvamos a la confianza de la Biblia. O sea, ¿por qué creer que la Biblia... Tú estabas diciendo que la Biblia no hace mucho esfuerzo por justificarse, ni porque la gente crea. O sea, ¿se cree o no se cree? Bueno, la Escritura dice, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Si no crees que la Escritura es de la palabra de Dios, entonces pruébala, pues. Científicamente, como lo estamos haciendo ahora, pero también personalmente. Dile, bueno, yo no creo en ti, Dios, pero si tú existes, pruébame de que existes a través de la Biblia. Si estás interesado en entender y escuchar y conocer, el Creador te va a hablar. Si lo haces solamente para malponer a la Escritura, te va a pasar lo mismo que al Señor Jesucristo. Cuando venían los fariseos y le hacían preguntas capciosas, él no les paraba mucho, pero cuando había alguien que se acercaba con interés, él le ponía cuidado. Así que si estás buscando a Dios, ponle cuidado y abre la posibilidad de que hay un Creador, aunque seas ateo. Pon la posibilidad, porque si eres ateo deberías poner también la posibilidad científica de que sí hay un Creador. Prueba a Dios. A mí no me puedes probar, pero a Dios sí lo podrías probar. ¿Y en la práctica cómo se prueba a Dios? En la práctica, habla con Él. ¿Acaso cómo hace uno para hablar con Dios? Hablar. Bueno, sí, que habla con porque yo era ateo. ¿Tú eres ateo? Yo era ateo, yo me convertí con el testimonio de un hombre que era un alcohólico, era un mesonero. Cuando se convierte, yo lo escuché y él me empezó a hablar y yo me empecé a burlar de él. Pero me empezó a citar la Escritura, hasta que por fin llegó un momento en que tuve interés en algo que no creía, pero tuve interés. Allí comienza todo. Es decir, el inicio, pasar del ateísmo al teísmo, es decir, creer en un creador, es un proceso lento donde lo primero que va a suceder es que tú le pongas interés. Si no le pones interés, entonces el creador tampoco te pone interés. Búscalo, y el que busca halla. Y cuando la gente busca a Dios, en el caso tuyo, por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia personal con Dios? Cuando yo comencé a leer la Escritura, que por cierto me lo robé de un hotel, la Biblia, yo pensé que estaba robándolo, y los Gedeones. Entonces yo estaba en un hotel en mi país, y entonces yo abrí eso. Dice, esto es esa Biblia famosa que me hablan a mí, ese tipo loco. Y estaba en inglés y en español, de un lado en inglés y otro en español. Entonces lo abro y digo, este libro no tiene poder. Entonces lo tiré ahí en la mesita de luz y parecía que el libro me veía y me seguía cuando iba al baño. Dice, entonces yo le dije a la Biblia, mire, tú no tienes poder ni autoridad sobre mí. Es más, yo te voy a robar y nadie se va a dar cuenta. Yo pensando que le iba a robar, y me lo metí en el bolsillo. Y cuando salgo del hotel le dije, viste que tú no tienes poder ninguno, te robé y tú no puedes hacer nada. Estúpido de mí. Lo que hizo fue traerme conmigo la palabra. O sea, lo que yo pensaba que me estaba burlando de Dios, Dios usó mi estupidez para traerme hacia Él. Esa fue mi primera Biblia. Y el Señor me empezó a hablar a través de la Biblia. Hazlo tú, pues, pruébalo. Vete a un hotel y roba la Biblia de los Gedeones. Aunque eso no es... ¿Y después cuando comienza a leer la Biblia, qué pasó? Comenzó un proceso de enfrentamiento con el Creador. Eso es un tema existencial. Y cada uno Dios le habla diferente. A mí me habla de una forma y a ti te va a hablar de otra. Interesante, enfrentamiento con el Creador. Claro. Con el Creador en el cual tú no creías. Es que los ateos se van a tener que enfrentar al Creador, peleando. Es mejor que pelees con Él y no que creas que no tienen con quién pelear. Muchas gracias, amigos, por la sintonía. Dios existe, la Biblia es confiable. Esto lo hemos discutido en este video con el reverendo uruguayo venezolano Sergio Araujo. Dios me los acachaplas. Tus bendiciones. Dios les guarde a todos y les cuide.